Bienvenidos a Historias Bíblicas y Narraciones para Dormir. Hoy te invitamos a sumergirte en una historia llena de reflexión y aprendizaje. En esta narración, exploramos un tema profundo y significativo, la responsabilidad de los principales sacerdotes en la muerte de Jesús de Nazaret. Descubriremos cómo sus preocupaciones por el creciente número de seguidores y el temor a un levantamiento influyeron en sus decisiones. Si este contenido te inspira, no olvides apoyarnos con un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de paz y sabiduría. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas narraciones. Ahora, acomódate, relájate y disfruta de este momento de reflexión y calma. Comencemos. Anás era hijo de Set y pertenecía a una familia prominente de sacerdotes. Fue nombrado sumo sacerdote por el procurador romano Quirino, pero fue destituido por el procurador Valerio Grato en el año 15 después de Cristo. Sin embargo, Anás continuó teniendo una gran influencia en el Sanedrín, el consejo judío que gobernaba Judea. Caifás era yerno de Anás y fue nombrado sumo sacerdote por el procurador romano Valerius Gratus. Caifás fue un sumo sacerdote muy conservador y se opuso a las reformas religiosas de Jesús. Según los evangelios, Jesús fue llevado ante Anás después de su arresto en el huerto de Getsemaní. Anás lo interrogó y lo envió a Caifás, quien presidió el juicio de Jesús ante el Sanedrín. El Sanedrín condenó a Jesús a muerte por blasfemia, y Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, lo condenó a muerte por sedición. Anás y Caifás son considerados responsables de la muerte de Jesús por la mayoría de los cristianos. El legado de Anás y Caifás. Anás y Caifás son considerados responsables de la muerte de Jesús por la mayoría de los cristianos. Su papel en el juicio y la condena de Jesús ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos historiadores creen que Anás y Caifás actuaron de buena fe, creyendo que Jesús era una amenaza para el judaísmo. Otros creen que actuaron con malicia, tratando de deshacerse de un profeta que cuestionaba su autoridad. Independientemente de sus motivaciones, el papel de Anás y Caifás en la muerte de Jesús ha tenido un impacto duradero en la historia del cristianismo. Su legado es uno de odio, venganza y violencia. Un final alternativo. ¿Qué hubiera pasado si Anás y Caifás hubieran sido más tolerantes con Jesús? ¿Qué hubiera pasado si hubieran permitido que Jesús siguiera predicando su mensaje de amor y perdón? Es imposible saberlo con certeza. Sin embargo, es posible que el mundo hubiera sido un lugar diferente si Anás y Caifás hubieran tomado una decisión diferente. En un final alternativo, Anás y Caifás se dan cuenta de que Jesús es un hombre bueno y compasivo. En lugar de condenarlo a muerte, lo instan a continuar predicando su mensaje. Jesús acepta su invitación, y su mensaje de amor y perdón se extiende por todo el mundo. En este mundo alternativo, la guerra y la violencia son reemplazadas por la paz y la armonía. Todos los seres humanos viven en armonía, sin importar su religión o raza. Es solo un final alternativo, pero es un final que vale la pena imaginar. Los últimos días de Caifás. En el año 37 después de Cristo, el procurador romano Poncio Pilato fue reemplazado por el nuevo procurador, Marco Antonio Félix. Félix era un hombre cruel y despiadado, y no tardó en enfrentarse a los líderes judíos. Caifás fue uno de los líderes judíos que se opuso a Félix. En una ocasión, Caifás le dijo a Félix que no tenía derecho a interferir en los asuntos internos de los judíos. Félix estaba furioso por las palabras de Caifás. Ordenó que Caifás fuera arrestado y llevado a Roma para ser juzgado. Caifás había muerto por su oposición a los romanos. Su muerte fue un acto de venganza, pero también fue un símbolo de la lucha del pueblo judío contra la opresión romana. Últimas palabras. En los momentos previos a su muerte, Caifás pronunció las siguientes palabras. He hecho lo que creía que era correcto. He defendido a mi pueblo de los romanos. Si tengo que morir por ello, lo haré con honor. Estas palabras muestran que Caifás estaba consciente de que su muerte era inevitable, pero también estaba orgulloso de lo que había hecho. Estaba dispuesto a morir por defender a su pueblo. La muerte de Caifás fue un evento importante en la historia de los judíos. Los eventos previos a la muerte de Jesús. Jesús de Nazaret fue un hombre judío que vivió en el siglo I d.C. Fue un predicador y maestro que se convirtió en una figura controvertida en su época. Los eventos previos a la muerte de Jesús fueron complejos y están envueltos en controversia. Sin embargo, hay un consenso general entre los historiadores sobre los principales acontecimientos que llevaron a su crucifixión. La oposición de los sumos sacerdotes. Jesús fue un crítico de los sumos sacerdotes, que eran los líderes religiosos de los judíos. Los sumos sacerdotes estaban preocupados por el creciente número de seguidores de Jesús, y temían que sus enseñanzas pudieran conducir a un levantamiento contra el gobierno romano. La acusación de blasfemia. Los sumos sacerdotes acusaron a Jesús de blasfemia, que era un crimen capital según la ley judía.
La acusación se basó en las enseñanzas de Jesús, que los sumos sacerdotes interpretaron como una afirmación de que era Dios. La intervención del gobierno romano. El procurador romano de Judea, Poncio Pilato, fue responsable de juzgar a Jesús. Pilato no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús, pero cedió a las presiones de los sumos sacerdotes y lo condenó a muerte. La crucifixión. Jesús fue crucificado en la colina de Gólgota, en Jerusalén. La crucifixión era un método de ejecución común en el Imperio Romano, y era reservada para los criminales más viles. La muerte de Jesús. Jesús murió en la cruz después de unas 6 horas de agonía. Su muerte fue un evento traumático para sus seguidores, pero también fue un momento de esperanza, ya que creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. La muerte de Jesús, una historia de intriga, traición y redención. La muerte de Jesús de Nazaret fue un evento que cambió el curso de la historia. No solo fue el catalizador del nacimiento del cristianismo, sino que también sigue siendo un tema de debate y controversia hasta el día de hoy. Sin embargo, independientemente de las motivaciones de los sumos sacerdotes, su oposición a Jesús fue un evento que cambió el curso de la historia. Algunos detalles adicionales. Los sumos sacerdotes estaban preocupados por el creciente número de seguidores de Jesús por varias razones. En primer lugar, temían que el mensaje de Jesús pudiera socavar su autoridad. En segundo lugar, temían que las enseñanzas de Jesús pudieran conducir a un levantamiento contra el gobierno romano. Los sumos sacerdotes acusaron a Jesús de blasfemia basándose en sus enseñanzas sobre la divinidad. Jesús afirmó que él era el Hijo de Dios, y que tenía el poder de perdonar los pecados. Los sumos sacerdotes interpretaron estas enseñanzas como una afirmación de que Jesús era Dios, lo cual era un crimen capital según la ley judía. Para asegurar la condena de Jesús, los sumos sacerdotes manipularon a Poncio Pilato. Pilato era un funcionario romano que estaba bajo presión para mantener el orden en Judea. Los sumos sacerdotes le dijeron a Pilato que si no condenaba a Jesús, los judíos se rebelarían contra el gobierno romano. Pilato cedió a las presiones de los sumos sacerdotes y condenó a Jesús a muerte. La muerte de Jesús fue un evento traumático para sus seguidores. Sin embargo, también fue un momento de esperanza, ya que creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. La resurrección de Jesús es un evento central en el cristianismo, y es la base de la creencia cristiana en la salvación. La oposición de los sumos sacerdotes a Jesús fue un evento importante en la historia del mundo. Fue un evento que cambió el curso de la historia, ya que llevó al nacimiento del cristianismo. Jesús criticaba la hipocresía de los líderes religiosos, y proclamaba que la salvación no dependía de la observancia de las leyes y rituales, sino del amor y la misericordia. Las enseñanzas de Jesús sobre la justicia y la equidad eran un desafío al gobierno romano. Jesús enseñaba que todos los hombres son iguales ante Dios, y que los pobres y los oprimidos tienen los mismos derechos que los ricos y los poderosos. Los sumos sacerdotes temían que Jesús pudiera conducir a un levantamiento contra el gobierno romano. Jesús tenía un gran número de seguidores, y su mensaje era popular entre los pobres y los oprimidos. Los sumos sacerdotes temían que Jesús pudiera usar su influencia para organizar un levantamiento contra el gobierno romano. La oposición de los sumos sacerdotes a Jesús fue un factor importante en su muerte. Sin la oposición de los sumos sacerdotes, es posible que Jesús no hubiera sido condenado a muerte. La muerte de Jesús a manos de los líderes religiosos judíos llevó a sus seguidores a creer que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Este evento fue el catalizador del nacimiento del cristianismo, la religión basada en las enseñanzas de Jesús. El juicio de Jesús. Pilato no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús. En un intento de liberar a Jesús, Pilato le ofreció a la multitud la opción de liberar a Jesús o a un prisionero político llamado Barrabás. La multitud eligió liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. La condena de Jesús. Pilato cedió a las presiones de los sumos sacerdotes y condenó a Jesús a muerte por crucifixión. La crucifixión era un método de ejecución común en el Imperio Romano, y era reservada para los criminales más viles. La muerte de Jesús. Jesús fue crucificado en la colina de Gólgota, en Jerusalén. Murió después de unas 6 horas de agonía. El legado de la intervención romana. La intervención del gobierno romano en el juicio y la ejecución de Jesús fue un evento importante en la historia del cristianismo. La muerte de Jesús a manos de los romanos fue un factor importante en el desarrollo del cristianismo, ya que llevó a sus seguidores llevaron a Jesús ante Pilato para que lo juzgara. Los sumos sacerdotes no tenían la autoridad para condenar a Jesús a muerte, por lo que necesitaban la aprobación de Pilato. Pilato no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús. Pilato creía que Jesús era un hombre inocente, pero cedió a las presiones de los sumos sacerdotes y lo condenó a muerte. Crítica sobre este suceso. Jesús de Nazaret era un predicador y maestro que se convirtió en una figura controvertida en su época. Sus enseñanzas, que incluían mensajes de amor, perdón y justicia, atrajeron a seguidores de todas las clases sociales. Los sumos sacerdotes eran los líderes religiosos de los judíos en esa época.
Eran responsables del templo de Jerusalén y de la interpretación de la ley judía. Los sumos sacerdotes estaban preocupados por el creciente número de seguidores de Jesús. Temían que sus enseñanzas pudieran conducir a un levantamiento contra el gobierno romano. En primer lugar, temían que el mensaje de Jesús pudiera socavar su autoridad. Jesús se presentaba a sí mismo como el Mesías, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Esto significaba que Jesús estaba reclamando un estatus superior al de los sumos sacerdotes, quienes eran considerados los representantes de Dios en la tierra. En segundo lugar, temían que las enseñanzas de Jesús pudieran conducir a un levantamiento contra el gobierno romano. Jesús predicaba un mensaje de justicia y equidad, que era popular entre los pobres y los oprimidos. Los sumos sacerdotes temían que este mensaje pudiera inspirar a un levantamiento popular contra el gobierno romano, que era opresor de los judíos. Los sumos sacerdotes estaban decididos a detener a Jesús. En primer lugar, intentaron arrestarlo por violar la ley judía. Sin embargo, Jesús fue absuelto por el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. Los sumos sacerdotes no se dieron por vencidos. En cambio, decidieron acusar a Jesús de blasfemia, un crimen capital según la ley judía. La acusación de blasfemia se basaba en las enseñanzas de Jesús sobre la divinidad. Jesús afirmó que él era el Hijo de Dios, y que tenía el poder de perdonar los pecados. Los sumos sacerdotes interpretaron estas enseñanzas como una afirmación de que Jesús era Dios, lo cual era un crimen capital según la ley judía. La acusación de blasfemia fue un acto de desesperación por parte de los sumos sacerdotes. Sabían que no tenían pruebas suficientes para condenar a Jesús por violar la ley judía. Sin embargo, la acusación de blasfemia era una acusación grave que podría llevar a la muerte. Los sumos sacerdotes tenían la esperanza de que la acusación de blasfemia fuera suficiente para convencer a Poncio Pilato, el procurador romano de Judea, de condenar a Jesús a muerte. La acusación de blasfemia contra Jesús fue un evento crucial en la historia del cristianismo. Fue el evento que llevó a la muerte de Jesús, y que dio lugar al nacimiento del cristianismo. La acusación de blasfemia fue un acto de injusticia. Jesús no estaba afirmando que era Dios. Simplemente estaba afirmando que tenía una relación especial con Dios. La acusación de blasfemia también fue un acto de intolerancia. Los sumos sacerdotes no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como un profeta, y lo acusaron de blasfemia para silenciarlo. La acusación de blasfemia fue un evento complejo y controversial. Los historiadores han debatido durante siglos sobre los motivos de los sumos sacerdotes para acusar a Jesús de blasfemia. Algunos historiadores creen que los sumos sacerdotes estaban motivados por la política. Temían que Jesús pudiera convertirse en un líder popular que pudiera desafiar su autoridad. Otros historiadores creen que los sumos sacerdotes estaban motivados por la religión. Creían que Jesús era una amenaza para la fe judía. Independientemente de los motivos de los sumos sacerdotes, la acusación de blasfemia fue un acto de injusticia e intolerancia. Fue un evento que tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo. Crítica. La acusación de blasfemia contra Jesús fue un acto de intolerancia que aún resuena hoy en día. La acusación de blasfemia sigue siendo utilizada para silenciar a los disidentes y para promover la intolerancia. Es importante recordar que la acusación de blasfemia es una herramienta que puede ser utilizada para reprimir la libertad de expresión y la diversidad religiosa. La acusación de blasfemia contra Jesús fue un acto de intolerancia que tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo. Es un recordatorio de los peligros de la intolerancia religiosa y de la importancia de la libertad de expresión. Hasta aquí el capítulo de nuestro relato sobre la acusación de blasfemia contra Jesús. Si te ha gustado este capítulo, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio. También puedes dejarnos un comentario y activar la campanita para que te avisemos de nuevos contenidos. Invitación a la reflexión. En este capítulo, hemos visto cómo la intolerancia religiosa puede llevar a actos de injusticia. Es importante reflexionar sobre este tema y trabajar para promover la tolerancia y la diversidad religiosa. ¿Qué opinas tú sobre la acusación de blasfemia contra Jesús? ¿Crees que fue un acto de injusticia? ¿Crees que la acusación de blasfemia sigue siendo un problema en la actualidad? Con esta narración hemos reflexionado sobre un momento crucial en la historia de la humanidad y en la fe cristiana, la responsabilidad de los principales sacerdotes en la muerte de Jesús de Nazaret. Los sumos sacerdotes, en su afán por proteger el orden establecido, se enfrentaron a un dilema profundo. Veían en Jesús una amenaza, no solo para su posición de autoridad dentro de la comunidad judía, sino también para la estabilidad política bajo el dominio romano. Temían que el creciente número de seguidores de Jesús pudiera desencadenar un levantamiento que atrajera la ira del Imperio Romano, poniendo en peligro a toda la nación. Sin embargo, este temor los llevó a tomar decisiones controvertidas que marcaron el destino de Jesús. En lugar de reconocer la profundidad y la verdad en sus enseñanzas, optaron por defender lo que creían que era su deber para mantener la paz y la seguridad. Pero,
en su esfuerzo por preservar su propio poder y evitar conflictos mayores, se convirtieron en participantes activos en los eventos que condujeron a la crucifixión. Esta historia nos deja muchas lecciones valiosas. Nos invita a cuestionar cómo nuestras decisiones y acciones, aunque motivadas por el miedo o la búsqueda de seguridad, pueden afectar a otros de maneras significativas. Al mismo tiempo, nos lleva a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús como un acto de amor y redención que trasciende cualquier error humano. Para cerrar esta reflexión, queremos invitarte a que te tomes un momento para descansar y relajarte. Te dejamos en compañía de unas melodías especialmente seleccionadas para ti, diseñadas para ayudarte a conciliar el sueño y descansar profundamente. La música para dormir no solo es una herramienta para relajarte, también ayuda a reducir el estrés, calma la mente y mejora la calidad del sueño, creando un ambiente de paz y serenidad ideal para finalizar el día. Recuerda que un buen descanso es esencial para mantenernos enfocados, saludables y emocionalmente equilibrados. Por eso, queremos ser parte de ese momento especial, ofreciéndote melodías que te envuelvan en tranquilidad y armonía. Si esta narración te ha inspirado, te animamos a compartirla con tus seres queridos, a suscribirte a nuestro canal Historias Bíblicas y Narraciones para Dormir, y a darle me gusta a este video. También nos encantaría leer tus comentarios y saber cómo estas historias y melodías han impactado tu vida. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y descanso. Que la paz y el entendimiento te acompañen. Hasta la próxima narración.